Yo voy a hablarles entonces durante estos siguientes 20 minutos, 30 minutos de radioprotección en las terapias metabólicas con material radiactivo. Sé que aquí hay muchas preguntas. Yo quiero hacer un abordaje desde los conceptos básicos de qué es radiación, qué es un material radiactivo, hablarles un poco también de protección radiológica para pasar a las terapias metabólicas y ojalá tratar de responder con esta charla varias de las preguntas o de los mitos que suelen estar en en el entorno. Vamos a arrancar con un pequeño video introductorio. ¿Sabías que diariamente estás expuesto a distintos tipos de radiación? La radiación es un fenómeno natural. Toda energía emitida desde una fuente se denomina radiación. Los ejemplos incluyen el calor emitido por un cuerpo, la luz del sol, las microondas de un horno, la energía emitida por un tubo de rayos X o los rayos gamma generados por elementos radioactivos. El televisor, la radio, el celular e incluso algunas comidas que ingerimos son también fuentes de radiación. De acuerdo con sus características, la radiación puede ser ionizante o no ionizante. La radiación ionizante es aquella con la suficiente energía para que, durante una interacción con un átomo, pueda extraer los electrones, lo que hace que el átomo se cargue o se ionice. ¿Todos los tipos de radiación afectan la salud? No, no todos. Las radiaciones no ionizantes no suelen generar efectos en la salud. Sin embargo, algunas de ellas, como es el caso de los rayos ultravioleta que emite el sol, sí pueden tener efectos sobre la visión y la piel. Por otro lado, las radiaciones ionizantes sí pueden afectar la salud. Estas están presentes en el ambiente y con ellas convivimos todos los días. Entre las principales fuentes de radiación natural tenemos la radiación cósmica, algunos minerales en el subsuelo y hasta algunos de los alimentos que ingerimos. ¿Qué sucede entonces con la radiación usada en medicina? El uso de la radiación ionizante en medicina permite el diagnóstico y tratamiento no invasivos de enfermedades y lesiones, pero puede generar daños a corto y largo plazo, tanto en el paciente como en todo el personal clínico involucrado en su atención. Algunos de estos efectos son quemaduras, cáncer, infertilidad y trastornos genéticos. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estos daños? Es muy sencillo. Solo debemos usar la protección radiológica. Bueno, entonces después de este video introductorio, ya veíamos que radiaciones convivimos con ellas todos los días. Hay muchos tipos de radiaciones. Recuerden que radiación es transferencia de energía. Entonces tenemos las radiaciones del teléfono celular, la radiación emitida por el sol, la radiación de un horno microondas, las ondas de radio. Son muchos tipos de radiación con las que estamos interactuando todos los días. Realmente las que nos van a preocupar y las que serán objeto de mayor discusión en esta charla son las radiaciones ionizantes, que son las que tienen una energía mayor y que podrían llegar a generar efectos en la salud. Mm, esta imagen busca contextualizar un poco o hacer un paralelo entre las dosis que podemos recibir en medicina versus las dosis que recibiríamos en nuestro entorno diario. Fíjense que empezando de abajo hacia arriba, aquí tenemos que en una placa de rayos X uno podría recibir del orden de 0.05 milisievert de dosis efectiva, mientras que en un viaje transatlántico en avión, ¿cierto? Del continente americano a Asia, recibiríamos del orden de 0.08 milisievert. O sea, en ese viaje estaríamos recibiendo más dosis de la que podríamos estar recibiendo por una placa de rayos X. Eh, Otra cosa o otros números importantes de esta gráfica sería pensar, por ejemplo, en este de acá, 2.4 es el valor promedio de dosis que recibimos todos los seres humanos por estar en este planeta Tierra. Ese 2.4 milisievert al año va a variar un poco de donde estemos, de la ciudad en la que estemos. Ya veíamos que algunos de los minerales en el subsuelo son radiactivos, entonces dependiendo de la ciudad en donde esté puedo tener mayor o menor fondo natural. De hecho, fíjense que si seguimos en esta escala, tenemos acá un ejemplo de la ciudad de Guarapari en Brasil,
Es una ciudad donde atípicamente el fondo natural es mucho más alto que el fondo promedio eh, del planeta. Fíjense que el fondo natural en esa ciudad es de 10 milisievert al año. Entonces, esto, ¿y por qué me detengo un poco en esto? Y es para que todos de pronto entendamos y sepamos que con las radiaciones convivimos y con las radiaciones ionizantes también convivimos todos los días. Bueno, ya les contaba de este 2.4 y ahorita en las siguientes diapositivas vamos a profundizar un poco en estos valores acá de 1 milisievert al año para personal del público, ya vamos a explicar qué es el público, y 20 milisievert al año que sería el límite para los trabajadores catalogados como personal ocupacionalmente expuesto. Después de hablar de radiación y entrando en materia de material radiactivo, pues rápidamente contarles que el decaimiento radiactivo es un proceso espontáneo de un núcleo, ¿sí? De un átomo que está inestable y que él, para llegar a un estado de estabilidad, entrega energía. Puede entregar energía en forma de partículas, ¿sí? Puede entregar una partícula alfa, una partícula beta, o también puede entregar energía en fotones, o en radiación gamma, o radiación X. Digamos que de forma sencilla o muy rápida, digamos que ese es a eso nos referimos cuando hablamos de material radiactivo, son átomos que están inestables y que entregan energía. Eh, Algo también muy importante, o un concepto muy importante a la hora de hablar de material radiactivo, es el tiempo de semivida, que en el entorno clínico conocemos como vida media. Ese término de vida media es el tiempo que requiero yo para llegar a la mitad de la cantidad inicial de ese material radiactivo. Mm, por ejemplo, y ya ahorita vamos a ver qué radiofármacos usamos, pero lo que más usamos es yodo radiactivo. Entonces, si yo administro 100 milicurios de yodo radiactivo, necesito el tiempo de vida media del yodo son más o menos 8 días. Entonces necesitaría, si ese paciente contiene el yodo y no decae biológicamente, sino simplemente, bueno, no pensemos en el paciente, yo tengo 100 milicurios y los dejo acá sobre una mesa. Tendría que pasar 8 días, cuando vengo en 8 días tendría la mitad de esos 100, o sea que tendría 50 milicurios. Eh, Ese término o ese concepto de vida media es muy importante para nosotros y ya se van a dar cuenta que sobre esas características es que nosotros podremos definir varias cosas durante el tratamiento y además desde la protección radiológica. Esta tabla que les presento acá nos muestra los radioisótopos más utilizados en este momento en nuestro país, los que nos interesarían para el objetivo de esta charla, que son las terapias, el yodo 131, que es el más común o el que venimos utilizando desde hace mucho tiempo, lutecio 177 es un material que se utilizaba hace algunos años, se dejó de usar, nuevamente estamos utilizando lutecio 177 y radio 223 también es otro material radioactivo que utilizamos en terapias. Acá coloco tecnesio 99, que es lo que hacemos en medicina nuclear. Casi todos los estudios que hacemos en medicina nuclear están marcados con este radioisótopo. Y flúor 18, que es el radioisótopo más común usado en los estudios de PET. Hablando un poco en esta carrera de introducción de radiaciones ionizantes y material radiactivo, sobre esos tipos de radiación que ya les mostraba, de las partículas alfa o las partículas beta o la radiación electromagnética, quiero contarles aquí rápidamente que dependiendo del tipo de radiación, la interacción de la radiación con la materia será diferente. Y algo muy importante de pronto que ustedes pueden llevarse pues de esta charla es que, por ejemplo, las partículas alfa, solamente con una hoja de papel uno las puede detener. ¿Por qué importante esto? Esto es muy importante desde la protección radiológica, porque ya vamos a ver que los blindajes juegan un papel fundamental en nuestros ejercicios diarios y en la protección de los trabajadores. Las partículas beta sí sobrepasan un papel, pero una lámina de aluminio podría detenerlos. Y la radiación gamma, que es la más penetrante, generalmente la atenuamos con plomo. Entonces, en esas habitaciones donde tratamos a esos pacientes de iodoterapia, generalmente son habitaciones que tienen cierto blindaje o ciertas características que garantizan que la radiación que está emitiendo ese paciente dentro de la habitación pues no salga y no irradie, digamos que a las personas o a los pacientes que estén en las habitaciones circundantes.
Bueno, hablándoles un poco entonces de protección radiológica, rápidamente voy a pasar, porque desde la protección radiológica tenemos una clasificación para los trabajadores expuestos, para el personal del público y para los pacientes. Mm, los pacientes pues serán las personas a las que les administramos. TOE se clasifica solamente a las personas que por sus funciones estén expuestos a material radiactivo o a exposiciones con radiaciones ionizantes de manera frecuente, y público será todo aquel que no esté dentro de los dos primeros grupos. Mm, bueno, no me voy a tener mucho en esto ya eh, era algo de lo que les mostraba en la gráfica que les dije, y es que para el personal que trabaja y que está considerado como trabajador ocupacionalmente expuesto, el límite legal es de 20 milisievert al año. Y si yo también trabajo en un servicio o en una institución donde hacen radioterapia o donde hacen terapias con material radiactivo, pero yo no estoy clasificado como trabajador ocupacionalmente expuesto, yo estaría considerado como público, y el valor de dosis que debería recibir en un año no debería superar 1 milisievert. Fíjense que ese 1 milisievert, si ustedes recuerdan la gráfica que veíamos al principio, es menos de la mitad de lo que ya nosotros recibimos cada uno simplemente por estar en el planeta Tierra. Mm, bueno, alguna de las clasificaciones que tenemos en las instituciones, y es que las áreas donde tenemos manejo de material radiactivo o exposición a radiaciones deben estar señalizadas y deben estar delimitadas, que se clasifican en controladas, que es donde tengo el riesgo de exponerme, y las áreas supervisadas serán las que son adyacentes a esas áreas controladas. En medicina nuclear, pues el paciente siempre es una fuente, o sea que si yo interactúo con el paciente, deberé estar dentro de una área controlada. Bueno, y también dentro de esta carrera de tips básicos, hay 3 elementos muy importantes desde la protección radiológica, que yo aquí tengo como medidas activas de protección radiológica. La primera es la distancia, y estos son, digamos que 3 elementos que nos permiten protegernos de la radiación. Y es que entre más lejos esté yo de la fuente que está emitiendo radiación, pues más seguro voy a estar. De hecho, si ustedes se fijan aquí en la imagen de la derecha, la luz, cualquier bombillo tiene ese mismo comportamiento. Ustedes seguramente han hecho el ejercicio, o uno de niño jugaba con las linternas y le ponía, si es una linterna pequeña, le ponía el dedo y tapaba toda la luz, todo el campo de luz que está saliendo de la linterna, o si era muy grande, uno ponía la mano y era capaz de tapar todo el campo de luz o de radiación que está emitiendo esa linterna. Pero si uno quita la mano y aleja y enfoca la linterna a una pared que esté muy lejos, pues esa luz que está saliendo desde acá, desde una área más pequeña, va a cubrir un área mucho más grande a la distancia. Entonces, lo mismo pasa con la radiación ionizante, y es que si ustedes se fijan en esta imagen, pues si yo estoy parado, no sé, en el punto 3, de toda la radiación que estaría saliendo desde el foco, pues a mí no me va a llegar toda esa radiación, sino solamente una parte. Por eso es que nosotros decimos, pues, o ya lo sabemos, y es que la radiación se comporta o responde a la ley del inverso al cuadrado de la distancia. Entonces, la distancia es algo muy importante. Entre más lejos, digamos, esté alejado de la fuente, mayor, más protegido voy a estar, digamos que entre comillas, porque voy a recibir menos dosis de radiación. El tiempo, entonces, también es importante. Entre menos tiempo esté al lado de una fuente, pues menos expuesto voy a estar y menos dosis voy a acumular. Y el blindaje. Entonces, distancia, tiempo y blindaje. Ya veíamos ahorita algo, y es que las partículas alfa tienen un corto alcance, que solamente con una hoja de papel logramos detenerlas. Las partículas beta eh, del orden de 0.1 milímetros de agua también lograrían detenerlas. O sea que si nosotros estamos expuestos a una fuente, no sé, que emita solo partículas beta, esas partículas van a interactuar básicamente con nuestra piel. No van a superar la barrera de la piel, pero sí van a depositar esa radiación o esa energía en la piel. Y las que tienen mayor poder de penetración, que serían los fotones, que son las partículas gamma o los rayos X.
Entonces, esos tres elementos son supremamente importantes. Distancia, tiempo y blindaje. Bueno, y ya vamos a entrar entonces, ¿cómo hacemos para utilizar esas estrategias o eso que estamos viendo en las terapias con material radiactivo? Lo primero será contarles cómo es el manejo del paciente, pero un manejo visto desde la protección radiológica. Y es que ese paciente, pues es una fuente radiactiva, entonces tenemos que tratarlo como tal. Eh, ¿Qué será lo más importante? Pues aplicar esas medidas activas de protección radiológica cuando apliquen, dependiendo de la terapia, dependiendo del tipo de radionúclido, pues tendremos que jugar con esas tres estrategias o esas tres medidas activas que tenemos de distancia, tiempo y blindaje. Otra cosa importante es que ese paciente, en principio, deberíamos pensar en este paciente como un paciente que tiene aislamiento de contacto. No es porque el paciente, digamos que, bueno, o más bien, es porque el paciente puede estar contaminado. Nosotros o el paciente generalmente elimina el material radiactivo por todos los fluidos corporales, en mayor proporción por la orina. Y dependiendo también del tipo de radiofármaco o de la terapia de la que estemos hablando. Pero en general, digamos que la mayoría de las terapias se eliminan por la orina del paciente. Pero también puede existir contaminación o se puede estar eliminando por la saliva, por el sudor. Entonces, si el paciente, o no sé, si fue al baño, no sé, y se contaminó, se ensució, entonces el paciente puede que él esté contaminado en la superficie con material radiactivo. Entonces es importante también pensar en este paciente o tratarlo como un paciente de aislamiento de contacto, o sea, siempre tener elementos de protección personal como los guantes, como una bata antifluido, ¿cierto? Que si el paciente llegara a estar contaminado en su superficie, en la interacción que yo tenga con él, si tengo pues que tocar al paciente, pues no me voy a contaminar yo. Mm, y bueno, aquí tengo recomendaciones específicas, es porque nuevamente esas recomendaciones dependerán de cada terapia, de cada paciente, de la actividad de material radiactivo que se le administró. Hablando ya de las terapias, yo ahorita les mostraba esta tabla o una tabla muy similar a esta. Estos son los tres, o más bien cuatro, radioisótopos más utilizados. Hay más, pero estos son como los más típicos o los que más se están utilizando hoy en el país. Yodo 131 es el que más usamos. El yodo 131 tiene 8 días de vida media y tiene decaimientos beta y gamma. Y es el que utilizamos en diagnóstico y tratamiento de cáncer de tiroides. Ese es el más común y ese es con el que de pronto algunos de ustedes han tenido interacción o han escuchado de estos pacienticos. Radio 223 es otra terapia que damos. Este radio 223, fíjense que tiene un tipo de radioisótopo que emite partículas alfa. Entonces este es muy seguro porque como veíamos que las partículas alfa se detienen con una hoja de papel, nosotros lo que hacemos es administrarle el material radiactivo y después de que ese material radiactivo se ligó donde queremos que se ligue, pues no va a salir del paciente. O sea, todas las partículas que se generan dentro del paciente no van a salir, se van a quedar dentro del paciente. Entonces, desde la seguridad radiológica, por ejemplo, esta terapia pues es bastante segura. La utilizamos para cáncer de próstata resistente a castración. Y tengo acá finalmente otros dos con lutecio. Lutecio o lo utilizamos marcado con PSMA, también para cáncer de próstata. Este ya no es un emisor alfa como el radio 223, este tiene partículas beta, que las betas se quedan dentro del paciente, las que sí salen del paciente son las gamas. Y también lutecio marcado no con PSMA, sino lutecio 177 marcado con DOTA, lo utilizamos para cáncer neuroendocrinos. Entonces es importante también, voy a volver un segundo, tener muy presente qué tipo de terapia se está dando, porque dependiendo de cada tipo de terapia, pues
vamos a tener un manejo u otro del paciente. Como les decía, por ejemplo, el radio 223 es una terapia que damos y es ambulatoria. El paciente no representa un riesgo radiológico. Lutecio en menor medida y de pronto el que eh, genera un mayor riesgo es el yodo 131. Pero nuevamente dependerá de la cantidad de material que le administramos al paciente, de las condiciones particulares de cada paciente. Listo. Ya nuevamente dentro de este espacio de manejo del paciente, pues será importante saber también que las áreas deben estar señalizadas para poder identificar que en algún momento tenemos un paciente en una habitación o en algún espacio físico y que ese paciente genera un riesgo, que está emitiendo radiación. Entonces, estas son unas imágenes de cómo nosotros tenemos señalizado inicialmente el servicio, ¿sí? La habitación o las habitaciones en donde podríamos dar yodo no son exclusivas, por lo menos en nuestro hospital no son exclusivas para dar terapias de medicina nuclear. Entonces, si no tenemos paciente de terapia, pues seguramente puede entrar cualquier otro paciente sin ningún problema. Entonces, cuando tenemos paciente de medicina nuclear, pues deberíamos tener señalizadas las áreas para garantizar que las personas, pues todos estemos enterados de esto. También deberán estar señalizadas, pues, otras áreas de la institución donde haya riesgo de exposición o riesgo de contaminación. Aquí unos ejemplos de nuestra señalización en el servicio de medicina nuclear y PET. Bueno, eso como para contarles un poco del manejo del paciente. Fíjense que nosotros tenemos entonces dos temas importantes con el paciente. El primero es la contaminación, que ya les decía que deberíamos pensarnos en estos pacientes siempre con como un paciente pues, que tiene aislamiento de contacto, porque puede que él esté contaminado o haya contaminado las superficies de la habitación y pues cuando entremos nosotros pues podríamos llegar a contaminarnos. Es tanto así que, bueno, no lo tengo en la diapositiva, pero en algunas ocasiones o en algunas terapias, no en todas, por ejemplo en yodo, nosotros vinipelamos o forramos algunas superficies de la habitación, como las barandas de la cama, como el control del televisor. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos para evitar que esa superficie, o sea, que el control se contamine, que la baranda de la cama se contamine, sino que se contamine es el vinipel que le ponemos para proteger esta superficie. Entonces, vinipelamos la habitación antes de hospitalizar al paciente y después de que el paciente se va, pues retiramos ese vinipel. Y ya les cuento, pues hacemos unas medidas para garantizar o para saber si ese vinipel estaba o no contaminado. Pero bueno, es algo que no tengo aquí en la presentación textual, pero es algo o una estrategia que nosotros utilizamos para evitar la contaminación de las superficies en la habitación. Entonces ese será uno de los riesgos de los que tendríamos que protegernos o utilizar las herramientas de protección radiológica, y el otro es pues la exposición externa, ¿no? La radiación que está emitiendo ese paciente, y como les decía, pues tendremos que mirar cómo aprovechamos la distancia, el tiempo y el blindaje para protegernos o para reducir el riesgo de exponernos frente a esas radiaciones que está emitiendo el paciente. La alta del paciente, ¿cómo hacemos para dar de alta a los pacientes? Tenemos ciertos límites, ya hablábamos de este límite de público que es 1 milisievert al año, o los acompañantes no deberían superar más de 5 milisievert al año, pero bueno, digamos que hay unas guías que establecen ciertos valores, y para resumirles el cuento, lo que hacemos es que nosotros vamos con un detector de radiación, medimos al paciente, por ejemplo en el caso de yodo 131, validamos que no supere 70 microsievert hora de tasa de dosis, y si ese paciente está por debajo de ese umbral, pues se puede ir para su casa. ¿Qué otra cosa hacemos? Hacemos un monitoreo de las superficies. Después de que se va el paciente, medimos todas las áreas. Fíjense, de hecho, en estas fotos vemos cómo están vinipeladas las barandas de la cama, cómo medimos todas las superficies. Nosotros medimos la almohada, la sábana, el control del televisor, el teléfono. Validamos que las canecas o los desechos que se generaron por ese paciente no sean radiactivos. Si llegan a ser radiactivos o si esto está contaminado, pues es el servicio de medicina nuclear el que tiene que hacer esa gestión de esos desechos radioactivos. Nosotros hacemos una descontaminación
inicial no la hace, por lo menos en nuestro hospital, servicios generales, sino que lo hace el TOE, que es la persona competente, capacitada, que además sabe manejar el detector, porque si no tenemos un detector de radiación, pues no podemos saber si eso está contaminado, si no, si ya quedó descontaminado, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos una desinfección inicial y después si ingresa servicios generales a hacer su desinfección normal. Avanzando rápidamente de cara a los residuos radiactivos, ya les decía que los gestionamos desde el Servicio de Medicina Nuclear. Podemos tener residuos radiactivos sólidos, residuos radiactivos líquidos, ¿cierto? Tenemos que gestionar, hay, bueno, los sólidos, tenemos generalmente espacios que están blindados, bien sean habitaciones o bien sean, no sé, como en este caso, en estas imágenes, muebles que están plomados, que garantizan que lo que guardo ahí o la radiación que está emitiendo esa bolsa con un desecho, pues no sale de ese mueble. De igual manera, para los residuos líquidos, entonces a veces también tenemos sistemas que separan los líquidos de los sólidos y básicamente almacenamos el material radiactivo líquido o los desechos líquidos hasta que esos desechos, como les decía al principio, van decayendo en el tiempo, ya no emiten radiación o su valor de emisión es tan bajo que ya está dentro del umbral y los podemos liberar al medio ambiente. Debe existir un registro de esto, un inventario de los desechos. Voy a pasar rápidamente para entrar acá, porque voy sobre el tiempo, en algo importante que quería mostrarles y es como los mitos o las preguntas que siempre salen, como debo aislarme totalmente, puedo acercarme a los niños, es cierto que tengo que quemar la ropa, entonces, ¿debo aislarme por completo? ¿Por cuántos días? Esa respuesta no es única, porque de nuevo dependerá de la actividad que se le administra al paciente, con qué tanta tasa de dosis sale, pero en principio no necesariamente es que tenga que aislarme por completo del mundo. O sea, yo puedo seguir interactuando con las demás personas, de hecho, dependiendo de mis condiciones de trabajo, podría ir a trabajar al otro día. Lo que es importante es manejar como en mi entorno no voy a tener blindajes, pues sí, distancia y tiempo. Digamos que esas son las conclusiones más importantes después del manejo del paciente y es si me puedo hacerlo más lejos del paciente y el menor tiempo que tenga que interactuar con el paciente. Eh, por ejemplo, si tenemos hijos y acabamos de recibir una terapia con yodo radioactivo, no sé, cuando salgo de la terapia puedo saludar a mi hijo, puedo abrazarlo. Sí, claro, usted puede salir, puede abrazarlo, puede besarlo. Lo importante no es que se quede abrazando a su hijo 8 horas, porque en esas 8 horas, pues usted sí está emitiendo radiación, ya no es tanta, pero está emitiendo radiación y si en este caso su hijo pues está junto a usted, pues la distancia es muy corta y pues le está entregando más dosis de radiación, pero pues usted sí puede, no sé, ir a cenar con su familia ese día y pues trata de hacerse en una esquina de la mesa y su familia que esté en la otra. Digamos que no hay que ser extremistas, pero sí hay que ser muy precavidos con la distancia y el tiempo. ¿Tengo que botar la ropa? No hay que botar la ropa, usted puede es posible que si usted sudó mucho, que si fue al baño, no sé, y contaminó la ropa, pues esté contaminada, pero igual, si usted la lava, pues digamos que la descontamina. No tiene que botar esa ropa. ¿Qué hacemos nosotros en el servicio o en el hospital cuando tenemos ropa de cama, o sea, las sábanas o las almohadas se nos llegan a contaminar? Lo que hacemos es guardarla por cierto tiempo, dependiendo de qué tanta contaminación tiene, y después sale, se lava y digamos que se vuelve a usar normalmente. Mm, y bueno, para terminar, tengo que utilizar losa desechable, no necesariamente si usted quiere, pero pues no vale la pena, usted puede utilizar pues, sus utensilios o sus platos normales y los lava. ¿Puedo cocinar? Claro que sí, puede cocinar. No sé, lo importante es que de pronto no, eh, pues acá dice, no contamine con saliva, de pronto sí probó la comida, pero pues puede cocinar sin problema. Mm, y digamos que la conclusión, cuando salen todas estas preguntas, creo que me salté la de quemar la ropa. No hay que quemar la ropa, la puede lavar en casa. Mm, Preguntar a medicina nuclear, ¿sí? Acá siempre lo que les decimos a, pues al personal de piso es, cuando el paciente le empieza a hacer a usted esas preguntas, pues remítalo nuevamente al servicio de medicina nuclear y dígale, sí, claro,
hable con el médico nuclear y que él le pueda solucionar todas sus dudas. Bueno, muchísimas gracias.